Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Hola, profe. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Vamos a continuar con las clases. Inge, disculpe. Sí, dime. Una pregunta. Mañana las personas que tenemos laboratorio con usted tenemos que entrar a la 1, ¿verdad? Mañana laboratorio a la 1, sí. Sí, Ya. por favor. Y, o sea, es que no sé si algunos de aquí de mi curso también tienen, o sea, yo mañana tengo prueba de programación de 11 a 1, entonces no sé si pueda mover un poquito el tiempo del coloquio. Tomo al 1 y 10 por si acaso la profesora. Sí. Sí, podemos empezar con la práctica y luego en un tiempo intermedio hacemos el coloquio. Ya, eso era. Sí, no te preocupes. Gracias más bien por avisar. Ya. Muy bien. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver coordenadas naturales. Entonces, ¿a qué se refieren esto de coordenadas naturales? Sí, estas coordenadas naturales son aquellas que se proyectan sobre los ejes normal y tangencial. Entonces, se proyectan sobre los ejes normal y tangencial. Ya vamos a ver dónde están ubicados esos ejes. Y estas coordenadas naturales van cambiando, ¿sí? Es decir, este sistema de coordenadas es un sistema móvil. Entonces, cambia su ubicación de acuerdo al movimiento. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refieren estas coordenadas naturales? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una trayectoria. Tengo una trayectoria de esta manera. Y la partícula se encuentra en este punto. Entonces, en ese punto, donde se encuentra la trayectoria, yo trazo un eje tangente. ¿Sí? Ese será el eje tangencial, que también se le conoce por la letra T mayúscula. Y perpendicular al eje tangencial, yo tengo un eje que se llama el eje normal. ¿Sí? Entonces, estos dos ejes son perpendiculares entre sí. Y como pueden darse cuenta, ¿no? Si la partícula se mueve, ya no está en el lugar de A. Ahora la partícula supongamos que está en este otro lugar después de cierto tiempo. Entonces, esos ejes normal y tangencial también se van a desplazar. Entonces, en este instante, en cambio, el eje tangencial estará por acá. Y el eje normal estará para acá. ¿Cuáles son las direcciones de estos ejes? En dirección del movimiento, ¿no? Por ejemplo, si es que el movimiento va de izquierda a derecha, es decir, si yo me estoy moviendo en este sentido, entonces mi eje tangencial irá también en este sentido. Y el eje normal siempre va hacia adentro de la curva. Entonces, este será el sentido del eje tangencial y este será el sentido del eje normal. Entonces, miren, voy para acá y este va hacia abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Proyectar la velocidad y la aceleración a través de estas coordenadas naturales. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿qué ventajas nos trae que se realice el cambio del eje natural? Normal, digo. Ya, porque nos permite realizar ciertos cálculos, como ya vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la curvatura
de esta trayectoria en el punto A. Si con coordenadas rectangulares se nos va a hacer un poquito complicado. Pero en cambio con coordenadas naturales no, es mucho más fácil porque el radio de curvatura, por ejemplo, vamos a ver que está sobre el eje normal. Entonces, miren, aquí imaginariamente, si yo trazo un círculo, ese círculo va a ser justo tangente acá, al punto A. ¿Sí? Y esta distancia, el radio de este círculo, este radio se le conoce como radio de curvatura. Entonces, por ejemplo, para calcular el radio de curvatura en coordenadas rectangulares es un poco complicado. ¿Sí? Entonces, principalmente, nosotros tenemos este tipo de coordenadas cuando tenemos movimientos curvilíneos. ¿Sí? Un caso particular sería el movimiento circular. Entonces, en ese caso, a través de estas coordenadas naturales es más fácil descomponer velocidad y aceleración y también obtener este otro valor del radio de curvatura. ¿Sí? Que con coordenadas rectangulares, como les digo, muy complicado obtenerlo. ¿Sí? Porque nos tocaría encontrar la longitud de arco y hacer la proyección y un cálculo bastante extenso. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿no? Para poder encontrar estas componentes. Bien, entonces por acá tengo un dibujito un poquito más elaborado para que puedan copiar ustedes. Entonces, aquí tengo una curva en el espacio. Y vamos a ver qué componentes nomás podemos nosotros obtener. ¿Sí? Y como les menciono, ¿no? Algunas de ellas con coordenadas rectangulares se nos va a hacer un poquito más complicado. Entonces, justo en el punto de análisis, en el que tenemos aquí en la pantalla, tenemos el punto P en un tiempo T. Tenemos aquí el eje tangencial. ¿Sí? Si esta partícula se está moviendo de izquierda a derecha, tengo el eje tangencial en sentido de izquierda a derecha. Es tangente al punto, es a la curva en el punto. Y el eje normal va hacia dentro de la curva. ¿Sí? Entre estos dos, como habíamos visto antes, entre el normal y el tangencial son perpendiculares. Puedo tener yo un tercer vector que es perpendicular a los otros dos, al normal y al tangencial. Este vector se llama el vector binormal. Entonces, para que no se olviden, vamos escribiendo. Entonces tengo aquí la partícula P en el tiempo T. Tengo que el eje tangencial esté, el eje normal es N y el eje binormal es B. ¿Ya? Entonces, esa es la nomenclatura que tenemos con ese grafiquito. Entonces, como habíamos visto hace un momento, hay una relación, ¿no? Entre estos tres ejes. Cada uno de ellos va a tener asociado un vector dirección, ¿no? Que nosotros les conocemos como los unitarios tangencial, unitario normal, unitario binormal. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo al gráfico, ustedes pueden ver que
Si yo hago el producto cruz del unitario tangencial con el unitario normal, entonces voy a obtener el unitario binormal. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Como son perpendiculares entre ellos, entonces si yo hago el producto cruz del unitario normal con el unitario binormal, voy a obtener el unitario tangencial. Y el que me queda también es cierto el caso. Si hago producto cruz, el unitario binormal, cruz, el unitario tangencial, obtengo el unitario normal. Sí. Noten que el unitario normal no es la aceleración, ¿no? Sí, la aceleración está en otra dirección, miren. Esa aceleración, su producto cruz, aceleración con el vector tangencial, y me da como resultado el binormal. Si hago producto cruz, aceleración con el normal, obtengo también el binormal. Es decir, que si es que yo tuviese un plano que contenga al eje normal y al tangencial, también va a contener al vector de aceleración. Ese planito se conoce como plano osculador. ¿Sí? Entonces, el plano osculador, vamos a escribirlo por acá, el plano osculador es un plano instantáneo que contiene a la aceleración y si alguien ya se dio cuenta, este eje tangencial va a contener también a la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? El eje tangencial contiene la velocidad. Entonces, el plano osculador contiene la aceleración y a la velocidad. En sí, el plano osculador forma parte de los ejes N y T. Más bien al revés, ¿no? El N y el T están contenidos dentro del plano osculador. Ah, ya. ¿Sí? Y por ende, ¿no es cierto? Y por ende, contiene a sus unitarios. Contiene el unitario tangencial y también el unitario normal. ¿Sí? Entonces, miren, ya hemos desglosado ese grafiquito que les tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, yo puedo obtener, por ejemplo, el vector binormal con el producto cruz del vector unitario tangencial con el vector unitario normal. ¿Cómo también lo podría obtener? Con el producto cruz aceleración, sea con el unitario normal o con el unitario tangencial. ¿Sí? Es decir que, por aquí me falta una cuarta posibilidad, que sería que el unitario binormal, ¿sí?, sea obtenido del vector velocidad cruz el vector aceleración, ¿no? El vector velocidad es paralelo al eje tangencial y dividido para su módulo.
Entonces, supongamos que a mí me dan una trayectoria, ¿no? Me dan una trayectoria cualquiera y me piden calcular el unitario binormal. Entonces, a esa trayectoria le derivo una vez, tengo la velocidad. Derivo otra vez, tengo la aceleración. Hago su producto cruz, tengo este vector en la dirección del eje binormal. Y si quiero el unitario, le divido para el módulo. Sí, y esos son los datos que generalmente suelo tener. Me dan a mí una ecuación de la trayectoria. Derivo una vez, tengo velocidad. Derivo dos veces, tengo aceleración. Y bueno, ya con esos puedo obtener el unitario binormal y el unitario normal. Sí, bueno, ya vamos a hacer también algunos ejercicios. ¿Puede repetir lo último, profe? Lo de considerar el binormal y el normal, el unitario, los unitarios. Les decía que generalmente yo lo que tengo es X, ¿no es cierto? Con X', bueno, X en función de Y en función de X, ¿no? Solo tener Y, una función de X, ¿no? En general. Esto sería la posición. Tengo F', tengo la velocidad, y tengo F2', y tengo la aceleración, ¿no? Eso es lo que suelo tener. Entonces, si yo hago producto cruz V cruz A, tengo yo el binormal, ¿no? Y si quiero el unitario, le divido para su módulo, ¿no? Entonces, este sería el unitario binormal. Bueno, todo con flechitas. ¿Sí? Eso es lo que les explicaba. Si es que se les hace un poquito más fácil recordar, pueden ustedes trazarse este triangulito. Aquí tengo yo el binormal, tengo aquí el tangencial y tengo por acá el normal. Estos también son perpendiculares entre sí. Entonces aquí se forma un triedro, una especie de pirámide. ¿Ven? Se forma un triedro. Ese se llama el triedro de Frenet. Que lo único que nos dice es que sea cualquiera de los tres unitarios es el resultado del producto cruz de los otros dos. ¿Sí? Entonces, para que no se aprendan todas estas fórmulas que están aquí, entonces más bien se acuerdan del triangulito. Entonces, el normal y el tangencial son perpendiculares entre sí, y su producto cruz me da el binormal. Entonces, si tengo dos de estos vectores unitarios, obtengo el tercero. Eso es lo único. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto se va a dar esto, ¿no? Que estos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, yo por acá les hice una pequeña simulación. Miren, entonces ya aquí tengo una trayectoria. Entonces tengo aquí los unitarios. En azul está el tangencial, el normal está en negro, el binormal está en rojo. Y el vector aceleración es el que está en amarillo. ¿Sí? Ese sí va a ir cambiando de acuerdo a cómo nos vamos moviendo. ¿Sí? Entonces noten que esos tres vectores, el normal, el binormal y el tangencial, siempre son perpendiculares entre sí, ¿no? En cualquier punto que donde me encuentre. Entonces le paro ahí, por ejemplo. Me acerco un poquito. Noten ustedes que tengo 90 grados entre todos, entre los tres. El amarillo, que es la aceleración, no le tomen mucho en cuenta por ahora. ¿Sí? Entonces, miren, allí en esos tres vectores son perpendiculares en cualquier punto donde yo me encuentre de la trayectoria. Me voy a dar un poquito de play. Regresemos y veámosle acá por la curva. Por ejemplo, ahí, miren, de la misma manera. Esos tres vectores siguen siendo perpendiculares entre sí. ¿Ya? Y si yo trazo un plano, ¿sí? Un plano que sea tangente a la curva en ese punto, tengo el plano osculador, que ya lo habíamos visto hace un momento. Y ese plano osculador, miren ahí este planito osculador, ¿qué contenía? Contenía el unitario tangencial, el unitario normal y también a la aceleración.
Entonces, miren, si le pongo así de lado, pueden ver ustedes que este planito efectivamente está conteniendo a la aceleración, al unitario normal y al unitario tangencial. Y por obvias razones, este unitario binormal va a ser perpendicular al plano, ¿no? Sí. Ese unitario binormal siempre es perpendicular al plano. Entonces pongámosle ahí play. Se va moviendo también el plano. Y como pueden notar, el plano osculador es distinto para cualquier punto de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, si me piden a mí el plano osculador, deberían decirme en qué punto. ¿Sí? Porque como vemos, ese plano osculador también es cambiante. ¿Sí? Miren, en cualquier punto que le pare, este planito contiene al unitario tangencial, al unitario normal y a la aceleración. Y el binormal sigue siendo perpendicular. ¿Sí? Entonces, para que vean que es verdad lo que les había mencionado. Les voy a compartir. Para que ustedes le puedan abrir y le puedan manipular, le puedan ver cada uno de los elementos. Voy a compartir aquí el chat. El Zoom. Y si se les pierde, les voy a poner aquí junto a este gráfico. ¿Ya? Entonces ahí entran a este GeoGebra y ahí está esa simulación que les acabo de mostrar. Entonces, para que puedan ver un poco más de cerca lo que les mostré en mi pantalla. Sigamos. Entonces, dicho esto, entonces voy a ver cómo descomponer la velocidad y la aceleración con estas coordenadas naturales. Pues vamos primero con la velocidad. Vamos con la velocidad. Entonces, esta velocidad va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener una velocidad, va a tener una componente tangencial más una componente normal. Pero recuerdan ustedes la velocidad en una curva. ¿Qué componentes nomás tiene? Solo tiene una, ¿no es cierto? Y es tangente a la curva en el punto. Por lo tanto, en coordenadas naturales, yo no tengo una componente normal. ¿Sí? La componente normal de la velocidad es 0. ¿Sí? Porque la velocidad es paralela al eje tangencial. ¿Sí? Entonces, en estas coordenadas naturales, la velocidad no tiene componente normal. Por lo tanto, la velocidad solo tendrá componente tangencial. ¿Sí? Solamente tengo componente tangencial. O también, escribiéndole de otra manera, la velocidad va a ser igual a su módulo, ¿no es cierto?, por el unitario tangencial. ¿Qué quiere decir? Que el unitario tangencial va a ser igual al unitario de la velocidad. Y eso es cierto porque la velocidad es tangente a la curva en el punto. Entonces, miren, fácil, ¿no? Encontrar la velocidad en componentes normal tangencial. Es esta que está aquí. Inge, ¿por qué dijo que la normal era 0? Disculpe. Porque la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Mira, entonces, siempre que tú tienes un movimiento curvilíneo, tú tienes aquí, ¿no? Esta es la velocidad. ¿Cierto? La velocidad tiene solo esa componente. No tiene una componente hacia abajo. Es decir, no tengo yo una velocidad así, por ejemplo. ¿Sí? Acordémonos que la velocidad siempre es tangente.
Y también podemos corroborar con las derivadas, ¿no es cierto? Si yo derivo la trayectoria, la derivada es una pendiente que es la pendiente de esta recta. Ah, ¿Sí? ya. En Pero la cambio, ajá, si y fuera hacia el centro, ¿no? claro, o sea, la velocidad no puede tener este sentido. La velocidad siempre va tangente. ¿Sí? Entonces, como no tiene un desvío, digamos, en el eje tangencial, sino que siempre es paralelo a él, entonces solo tiene esa componente. Ya, y muchas gracias. ¿Ya? Lo contrario a la aceleración. La aceleración, así como vimos en el gráfico y también vimos acá en la simulación. Miren, la aceleración se va moviendo, ¿no? Miren, la aceleración siempre tiene otras componentes. Ya le actualizo. Tal vez está un poquito lento porque alguien está tratando de entrar. Pero no importa. Sí, entonces, la aceleración sí tiene componentes tangencial y normal. Porque en ocasiones la aceleración inclusive tiene este sentido. Miren en el grafiquito de acá arriba. Entonces la aceleración tiene este sentido como está contenido en este plano osculador. Yo puedo sacar la proyección tanto hacia el eje tangencial como hacia el eje normal. ¿No? Miren, de ese mismo gráfico de arriba. Entonces yo tengo aquí, ¿no?, el plano osculador que contiene aquí al eje tangencial, al eje normal, y por acá está la aceleración, ¿no? Entonces, esta aceleración, como está contenida en el mismo plano con el eje normal y el tangencial, yo puedo sacar, ¿no?, sus proyecciones. Entonces, aquí sí voy a tener una componente tangencial y voy a tener también una componente normal. ¿De acuerdo? Entonces, con ese antecedente veamos aceleración. Entonces, aceleración. La aceleración igualmente tiene sus dos componentes. Escribamos aceleración igual a aceleración tangencial más aceleración normal. Denme un segundito. Bien. Sí, entonces, de acuerdo al gráfico, como vemos, en el mismo plano están contenidos el eje normal, el eje tangencial y la aceleración, y yo puedo decir que la aceleración es igual a la suma de esas dos componentes. Por lo tanto, la aceleración, si le dejo con los respectivos unitarios, la aceleración va a ser el módulo de la aceleración tangencial por el unitario tangencial, más el módulo de la aceleración normal por el unitario normal. Entonces, de aquí a t es aceleración tangencial. Y tengo que AN es la aceleración normal. Bien. Ahora vamos a ver este otro concepto del radio de curvatura. Entonces, habíamos visto que en este gráfico de acá arriba, el primerito que hicimos, en el punto A, yo voy a tener un círculo que es tangente al punto A también. Entonces, que sería este que está como punteado. El radio de ese círculo se conoce como radio de curvatura. ¿Sí? Ese radio de curvatura, como ustedes pueden ver, está en la dirección opuesta al eje normal, ¿sí? Entonces, el unitario del radio de curvatura es el negativo del unitario normal. Entonces, yo le puedo expresar como curvatura, ¿sí?, con su módulo, o como radio de curvatura
vector radio de curvatura como vector. ¿Sí? Entonces puede expresarse de manera escalar o de manera vectorial. Vamos a ver cómo le obtenemos. Pues, tengo por acá otro dibujito. ¿Cómo se llama el dibujito? Entonces, copien ese dibujito. Entonces, el grafiquito tenemos CC, de pronto, es el centro de curvatura. Entonces, vamos a ver cómo obtener esta aceleración tangencial y esta aceleración normal. Entonces, partimos de la velocidad. Tenía que la velocidad en coordenadas naturales era igual a el módulo de la velocidad por el unitario tangencial. Ahora, derivando. Yo tengo derivada de la velocidad. Voy a derivar respecto al tiempo, ¿no? Derivando respecto al tiempo. Entonces yo tengo aquí la derivada respecto al tiempo de v de u de t. Entonces, derivo. La derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, que eso ya conocemos. Y por acá tengo derivada de una multiplicación. Entonces es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces, la derivada de v respecto a t por el otro término, que sería unitario de t. Más v sin derivar por la derivada de u de t. Y a este le voy a llamar ecuación 1. Entonces noten que de aquí, de esta primera derivación, yo ya obtuve la aceleración tangencial. Sí. Entonces la aceleración tangencial será la derivada de la velocidad respecto al tiempo por el unitario. ¿Sí? Porque la componente tangencial va a tener la misma dirección que el eje tangente, que el eje tangencial, perdón.
Esta aceleración tangencial, aquí también sería igual, si es que no le podemos encontrar con la derivada. Esta aceleración tangencial. Sí, entonces podemos calcularle derivando la velocidad respecto al tiempo, que es el que tenemos arriba. Y si es que nosotros recordamos que la velocidad también es igual a la derivada del arco respecto al tiempo, puedo calcular también esa aceleración tangencial. Le puedo calcular como la derivada, la segunda derivada del arco respecto al tiempo. Entonces, de estas dos maneras puedo calcular yo la componente tangencial. Profe, una pregunta. La aceleración el vector aceleración normal, ¿cómo sería? Sí, ese lo vamos a calcular ya. Sí, porque Porque ahorita... acá es que en la Perdón. fórmula de la aceleración vectorial dice, es lo mismo, pero ahí pone derivada del unitario tangencial, ahí dice, Sí, 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 del sí. uno. Esta parte te refieres, ¿no es cierto? Ajá, ahí dice tangencial, ¿está correcto? Sí, sí, esto también es lo mismo que la aceleración normal por el unitario normal, ¿no es cierto? Entonces, voy a buscar una forma para poder calcular, así como calculo la aceleración tangencial, también voy a buscar una manera para calcular la aceleración normal. ¿Sí? Entonces, esta partecita tal como está, probablemente no le pueda aplicar directamente. ¿Por qué? Porque no voy a obtener el vector tangencial, debería tener yo el unitario tangencial en función del tiempo. Ah, ya, Entonces voy a ya buscar pues. una manera más fácil de poderle calcular. Claro, no, que si es que en algún ejercicio pueda yo obtener el unitario tangencial en función del tiempo, le derivo. ¿Sí? Entonces, podría ser. ¿No? Entonces ahora, este es el término que todavía no le tengo expresado en magnitudes que conozco. Entonces, eso es lo que vamos a seguir desarrollando para poderle encontrar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al gráfico, ¿sí? Del gráfico. Yo tengo aquí algunos triangulitos. Miren, por ejemplo, si es que yo trazo este triangulito así, bueno, sería hasta aquí, hasta el unitario tangencial. Noten que este angulito también es teta, ¿no? Este teta es el mismo teta de acá. Entonces yo puedo tener un pequeño triangulito de esta manera. Triángulo, rectángulo. Tengo aquí como es el unitario, vale 1. Acá tengo la componente en X, acá tengo la componente en Y. Por lo tanto, el unitario tangencial va a ser igual al coseno de teta en Y más el seno de teta en J. En cambio, para el unitario normal, el unitario normal en cambio está en este triangulito que está en la parte de arriba. Este triangulito de acá. Este triangulito de la parte de arriba. Pero llevado un poco más abajo, justo hasta el unitario. Aquí. Y ahí también tengo que el ángulo es teta. Entonces aquí tengo un triangulito de esta manera. Donde esto vale 1. Este sería mi componente X.
¿no? Como está hacia la izquierda, sería negativa. Y tengo y. Por lo tanto, el unitario normal va a ser igual a menos seno teta i más coseno teta j. Derivo el unitario tangencial respecto al tiempo. Y obtengo lo siguiente. Derivada del unitario tangencial respecto al tiempo, ¿no? Y esto me queda derivada respecto al tiempo de coseno de teta i más seno teta j. Que esto me daría igual, la derivada del coseno es el menos seno de teta, ¿no? Por teta punto, que sería derivada de teta respecto al tiempo, en i. Más la derivada del seno es el coseno, coseno teta, por la derivada de el argumento, que sería de teta de t, j. Saco factor común de teta sobre de t. Y tengo menos seno teta i más coseno teta j. ¿Y a qué es igual seno teta i más coseno teta j? Es el unitario normal. Entonces, esto será igual unitario normal. Entonces, la derivada del unitario tangencial respecto al tiempo es igual a la derivada de teta respecto al tiempo por el unitario normal. A esta ecuacióncita le voy a llamar 2. Profe, solo una cosita. Bien. En la parte de arriba de los triángulos, ¿dónde iría teta? Teta, ya, teta Ajá. en este triángulo va aquí. Sí, porque es este ángulo de aquí. Es el de Sí, aquí. es el de abajo es el que... Sí, el de abajo, acá. Ajá, el de abajo como que no le veía. Ahí. Ahí está. Ujú. Bien. Entonces nosotros también sabemos que el diferencial del arco es igual al radio de curvatura por el diferencial del ángulo. Esto también derivo respecto a t. Y también conozco que la velocidad es el diferencial del arco respecto al tiempo. Entonces, nosotros tendríamos el radio de curvatura por el diferencial de teta sobre el diferencial de t es igual a v, ¿no? Ir aquí despejando el diferencial de teta respecto al tiempo, yo tengo que sería v sobre el radio de curvatura. Y esto reemplazo en 2.
Y obtengo que la derivada del unitario tangencial respecto al tiempo va a ser igual a v sobre el radio de curvatura por el unitario normal. Y miren, ya encontré justo el término que nos preguntaba el compañero, ¿no? Profe, ¿cómo calculamos esto, no? La derivada del unitario tangencial con respecto al tiempo. Entonces, si esto reemplazamos en la ecuación 1, entonces obtenemos la expresión de la aceleración, que sería aceleración igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo unitario tangencial, más la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura unitario normal. Mire, y aquí ya tengo una expresión con la que puedo calcular la aceleración y cada una de sus componentes de una manera mucho más óptima. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo. ¿Cuál sería la magnitud de la componente tangencial? La derivada de la velocidad sobre el tiempo. ¿Cuál sería la magnitud de la aceleración normal? Rapidez al cuadrado sobre radio de curvatura. Bien. Entonces, lo que nos faltaría es una expresión que nos permita calcular justamente el radio de curvatura. Entonces, pongámoslo, ¿no? Dije, Radio disculpe, de... no sé si pueda revisar un poquito porque me traje un poco de copiado. Ah, ¿quieren copiar? Sí, profe, un ratito. A ver, les hago más pequeñito para que entre más. Ahí. Ya, entonces, copiémoslo, ¿ya? Les espero un minutito. Bien, sigamos. Ya, encontramos el radio de curvatura y ya nos ponemos a hacer ejercicios. Entonces, para el radio de curvatura necesito este grafiquito. De pronto, si los grafiquitos no les avanzan a copiar, recuerden que el OneNote está disponible. Entonces, le podríamos copiar después. Bien, entonces, ahí tenemos. De acuerdo a ese grafiquito. Lo que nos va a servir aquí es este ángulo beta, que es el ángulo que existe entre el vector aceleración y la aceleración tangencial. ¿Sí? Ese ángulo le vamos a llamar beta y ese ángulo es el que nos va a servir para este cálculo. Como había mencionado antes, el vector radio de curvatura tiene sentido opuesto al vector normal. ¿Sí? Es decir, que el unitario del radio de curvatura es igual a menos el unitario normal.
¿Sí? Entonces el normal está hacia adentro de la curva. En cambio, el vector radio de curvatura está hacia el punto donde está haciendo contacto. ¿Sí? Hacia el punto donde se encuentra la partícula. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Que estos dos vectores son contrapuestos. ¿Sí? Son paralelos, pero su dirección es opuesta la una con la otra. Entonces, aquí podemos decir que D3, yo tengo que el módulo de la aceleración normal es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y de aquí, despejando el radio de curvatura, yo tengo que el radio de curvatura será igual a la rapidez al cuadrado sobre la aceleración, el módulo de la aceleración normal. ¿Sí? Entonces, del gráfico, nosotros vemos que el módulo de la aceleración normal es igual a la aceleración, su módulo, por seno del ángulo beta. ¿Sí? Entonces, de este triangulito, aquí, este triángulo rectángulo, podemos ver que la componente normal, ¿no?, es igual a A por el seno de beta. Entonces, reemplazo acá en el radio de curvatura y tengo V cuadrado sobre A seno de beta. Ahora, multiplico por V y divido para V. Y obtengo que el radio de curvatura es igual a V al cubo sobre A por V por seno de beta. Y si ustedes recuerdan de la definición del producto cruz, si yo tengo AV y tengo el seno del ángulo entre ellos, ¿sí?, lo que yo tengo es, en realidad, es el producto cruz. ¿Sí? Entonces, el módulo del producto cruz es igual a la multiplicación de los dos vectores por el seno del ángulo entre ellos. Y finalmente puedo ya tener yo mi expresión para el radio de curvatura. Ojo que esto es radio de curvatura, no es el módulo del radio de curvatura, no es el vector radio de curvatura. ¿Cómo le obtendría al vector radio de curvatura? Obtengo el unitario normal, ¿cierto? Obtengo su opuesto y multiplico por este módulo. Y ahí tendría yo el vector radio de curvatura. Entonces, esta sería la forma en la que yo calculo el radio de curvatura. Existen también otras formas en las que le puedo calcular y les voy a escribir aquí, porque también puede ser de utilidad cuando estemos resolviendo ejercicios. ¿Sí? Dependiendo del ejercicio, puede ser más fácil aplicar estas otras formulitas. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, una f de x, ¿no?, es decir, una función y que dependa de x. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el radio de curvatura se calcula de la siguiente manera. Esta no les vamos a deducir, ¿no? Entonces es 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado. Y todo esto a la 3 medios. Sobre el valor absoluto de la segunda derivada de y respecto a x. Sí, eso es, si es que a mí me dicen, por ejemplo, la trayectoria es
sigue la ecuación y igual a x cuadrado más 5x más 2. Entonces, si me dan la trayectoria de una función y en x, entonces puedo aplicarle directamente esta fórmula. ¿Cómo también me pueden dar a mí una trayectoria? Profe, antes de avanzar, X vendría a ser a ver, el tangencial y Y sería la normal en esta fórmula. No, 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 no. ¿O estoy confundiendo? Si es que me dan la trayectoria, por ejemplo, me dicen, la partícula sigue esta trayectoria. X cuadrado más 2x más 3. Si me dan en coordenadas rectangulares la trayectoria. ¿Sí? En ese Ya, caso, ya. así saco el radio de curvatura. Entonces, por eso recuerden que les decía hace un momento que en coordenadas naturales es un poco más simple obtenerle. Porque si es que tengo en coordenadas rectangulares, tengo que hacer estos cálculos. Sí, pero puede ser, ¿no? Que en coordenadas rectangulares me den y me pidan calcular el radio de curvatura, entonces lo hago de esta manera. ¿Cómo también me pueden dar a mí la trayectoria? Me pueden dar parametrizada, ¿cierto? Entonces, si la curva está parametrizada, ¿recuerdan cómo eran las funciones parametrizadas? Yo tenía un x que depende de t, ¿no es cierto? Y tenía un y que también depende de t. Esa es una curva parametrizada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me dicen x es igual a 2t más 1. Y me dicen y es igual a 5t cuadrado. ¿Sí? Entonces, x y y, las componentes de x y y, están en función de una tercera variable, que es t. ¿Sí? Esta es una recta parametrizada. Entonces, para recordarles nada más, ¿no? Entonces, si es que me dan a mí la curva parametrizada, entonces el radio de curvatura tiene una formulita un poquito más larga. Entonces tengo yo aquí la derivada de x respecto a t. Al cuadrado. Más la derivada de y respecto a t al cuadrado. Y esto a la 3 medios. Y dividido para la derivada de x respecto a t por la segunda derivada de y respecto a t. Menos la derivada de y respecto a t por la segunda derivada de x respecto a t. Entonces vuelvo a escribir. Derivada de x respecto a t. Segunda derivada de y respecto a t. Menos derivada de y respecto a t. Y segunda derivada de x respecto a t. ¿Sí? Eso sería. Bien, entonces copiémosle para ya empezar a hacer ejercicios.
Veamos. Vamos a hacer ejercicio entonces. Primer ejercicio. Halle el radio de curvatura y el vector radio de curvatura de una trayectoria representada por la ecuación y igual a 2x al cuadrado en x igual a 3. Todas las medidas de x y y están en metros. Entonces, vamos a aplicar estas formulitas que acabamos de obtener. Bueno, entonces para obtener el módulo del radio de curvatura, yo podría aplicar, por ejemplo, esta penúltima ecuación que obtuvimos. Si es que yo tengo ya directamente, ¿no? F de X. O también, miren, les voy a hacer el caso para utilizar esta segunda ecuacioncita, la que utiliza la curva parametrizada. ¿Sí? Para que vean cómo se hace. ¿Sí? Porque a veces nos quedamos en la parte de los cálculos matemáticos y no vale que por eso no podamos resolver los ejercicios. Entonces, voy a obtenerle de las dos maneras. ¿Se puede? Sí. Entonces, miren, para empezar, ¿no? Con esta primera ecuación. ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito obtener la primera y la segunda derivada. ¿Sí? Entonces yo tengo por acá, tengo que y es igual a 2x al cuadrado. Entonces derivo. Acuérdense que tengo varias formas de expresar. Puedo ponerle y', también puedo ponerle y punto, o la forma clásica que es el diferencial de y sobre el diferencial de x, ¿no? Porque estoy derivando con respecto a x. Entonces esto sería igual a 4x, ¿no? La primera derivada. La segunda derivada, que también no le puedo expresar como y2', le puedo poner también y2 puntos, o también le puedo expresar como la segunda derivada de y respecto a x. Y esto sería 4. Entonces podría yo aplicar directamente la fórmula. Entonces tengo radio de curvatura va a ser igual. Entonces sería en el numerador 1 más 4x al cuadrado.
a la 3 medios. Sobre 4. Bien, entonces podría yo ya evaluarle en el punto. Entonces aquí en X igual a 3, que es el dato que me daba. Entonces reemplazo en X igual a 3, hago los cálculos y me queda que el radio de curvatura es igual a 436.5 metros. Me parecía una fórmula un poquito compleja, ¿cierto? Pero, como ven, no hay mucha dificultad. Hay que ser ordenados nada más. Ahora veamos qué sucede si es que yo aplico esta otra formulita. ¿Puedo aplicarle? Sí. Pero ¿qué condición debía cumplir para poder aplicar esta fórmula? Que mi curva debe estar parametrizada. Entonces, parametrización creo que sí ven en nivelación, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer una parametrización clásica, ¿no? Entonces, para parametrizo la curva. Entonces, digo yo que X sea igual a T, por lo tanto, Y va a ser igual a 2T al cuadrado. ¿Sí? Esta es la parametrización clásica. Y para poder aplicar la fórmula necesito las primeras y segundas derivadas de cada uno. Entonces, igual, ¿no? Saco la derivada de X respecto a T, ¿no? La primera derivada. La primera derivada sería 1. La segunda derivada, 0. Ahora, con respecto a Y, primera derivada me da 4T. Segunda derivada, 4. Y ya tengo todos los elementos para poder aplicar la fórmula. Entonces tengo aquí que radio de curvatura va a ser igual. Tengo en el numerador primera derivada de X al cuadrado, 1, ¿no es cierto? Pongámosle ahí 1 al cuadrado. Más primera derivada de Y al cuadrado, sería 4T al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Sobre. Tengo derivada de X respecto a T. La primera derivada sería 1. Por la segunda derivada de Y, que sería 4. Aquí es 1 por 4. Menos la primera derivada de Y, que sería 4T. Y la segunda derivada de X, que es 0. Entonces, si le organizo mejor esto, simplifico lo que pueda simplificar, voy a tener en el numerador 1 más 4T al cuadrado a la 3 medios. Y abajo el segundo término se vuelve 0 y me quedaría solo sobre 4. Noten que se parecen. Ahora, ¿en qué valor de T evalúo? Acordémonos que yo inicié diciendo que X vale T, ¿cierto? X es igual a T. ¿Y cuánto vale X? 3. Por lo tanto, T también valdrá 3. Y voy a obtener el mismo resultado. Entonces tengo que ρ es igual a 436,5 metros. Son el mismo resultado, pero obtenido de diferentes maneras.
Entonces yo les he hecho así para que ustedes vean cómo se aplica ya la parte operativa. Sí, entonces si me dan una curva en coordenadas rectangulares, aplico la izquierda. Si me dan parametrizada, aplico la derecha. Si tengo la facilidad de tener los vectores de aceleración y velocidad, aplico la que obtuve de las deducciones que hicimos hace un rato. ¿Sí? Bien, pero apenas he obtenido el módulo. ¿Sí? Es decir, recién he obtenido el radio de curvatura. ¿Sí? Pero me falta el vector. ¿Ya? Entonces solo tengo el módulo, me falta el vector. Entonces, obtengamos. Nosotros sabemos, aquí voy a hacer un paréntesis. Un pequeño paréntesis. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que el vector velocidad es igual a la velocidad por el unitario tangencial. ¿No? De aquí, si despejo el unitario tangencial, voy a tener que es igual al vector velocidad sobre la rapidez. ¿Sí? ¿Y por qué hago de esta manera? Porque yo conozco la velocidad y también conozco la aceleración, ¿no? Pero como dato yo tengo únicamente la velocidad, la aceleración no la tengo. ¿Sí? Y además, no, la aceleración en componentes naturales tiene componente tangencial y componente normal. ¿Sí? Bien. Entonces, de la función parametrizada, nosotros tenemos que la derivada de x respecto al tiempo es igual a 1. Y la derivada de y respecto al tiempo es 4t. Y si le evalúo en t igual a 3, entonces la derivada de y respecto al tiempo es igual a 12. ¿Y esto qué es? Miren, esta es la velocidad en x, ¿no es cierto? Y esta es la velocidad en y. Miren. Entonces ya puedo obtener el unitario tangencial. Entonces ese unitario tangencial será... ¿Cuál sería el vector velocidad? Sería I, ¿cierto? I más 12J. Esa sería la velocidad. Dividido para la raíz de 1 más 12 al cuadrado, que es 144. Y con eso yo obtengo el unitario tangencial, que en este caso es un valor de 0.083 I más 0.996 J. ¿Sí? Entonces, iban a decir, no, profe, pero yo necesito el normal. Que acordémonos, ¿no? Tengo aquí la curvita, tengo aquí el unitario, supongamos que es este punto, tengo aquí el unitario tangencial. Por acá tenía yo el unitario normal. Aquí hay 90 grados. Y el unitario de radio de curvatura está en este sentido. Sí, está en sentido opuesto al unitario normal. Bien, entonces, si dos vectores son perpendiculares y yo tengo uno de ellos, ¿recuerdan cómo le sacaba al otro?
¿Alguien que se acuerde? ¿Cómo obtendría el unitario normal a partir del unitario tangencial? ¿Cómo lo obtendríamos? ¿Se acuerdan? Cambio yo las componentes. Entonces este sería 0,996 y este otro sería 0,083J. Y cambio el signo de cualquiera de ellos, ¿no? Tradicionalmente se le cambia el primero. Entonces tengo así. Aquí les voy a poner con rojito para que le puedan ver mejor. Entonces, esa era la manera como yo obtenía el vector ortogonal o el vector perpendicular. ¿Sí? Entonces, ya tengo el unitario normal, pero yo no necesito el unitario normal, yo necesito el unitario del vector radio de curvatura. ¿Sí? Entonces, recordemos que el unitario normal, bueno, el unitario del radio de curvatura, está lo mismo, ¿no? Es igual a menos el unitario normal. ¿Sí? Es decir, que el unitario del radio de curvatura va a ser igual a 0,996i menos 0,083j. ¿Sí? Bien, vectores nomás. Y ahora sí, ya puedo obtener yo el vector radio de curvatura. Entonces, por lo tanto, el radio de curvatura en vector va a ser igual al módulo que obtuvimos hace un momento, que era 436.5 por el unitario, que sería 0,996 y menos 0,083J. Hago la respectiva multiplicación y tengo que esto me da 434,75i menos 36,22J. Y esa es la respuesta. Entonces, aplicando todos esos conceptos que vimos al principio, más la teoría de vectores, pudimos encontrarle. Inge, disculpe, y una pregunta. O sea, para obtener los datos del unitario de la velocidad, o bueno, del vector velocidad, perdón, o sea, ¿deberíamos de ley parametrizar la función o se puede obtener de alguna otra forma en este caso? Sí, deberíamos parametrizarle. Deberíamos parametrizarlo, depende del ejercicio. De pronto el ejercicio ya nos dan las componentes de la velocidad. O tal vez, también depende del ejercicio, tú puedas obtener estos componentes de la velocidad por coordenadas rectangulares. Sí, eso va a depender mucho del ejercicio. Pero siempre te van a dar los datos suficientes para que puedas hacerlo. Ya, Inge, muchas gracias. Muy bien. Y pueden decir, no, el profe nos está mintiendo. Acá les tengo el dibujito de ese ejercicio. Entonces acá tenemos, ahí tenemos la curvita que es de esa parábola, la que está en color verde. Tengo ahí
el unitario tangencial, que le hice un poquito más grande para que se pueda visualizar. Pero ahí está, ¿no? El unitario tangencial, el unitario normal, que está hacia adentro de la curva. También tengo por acá el radio de curvatura, que está por acá, miren. Ahí está el radio de curvatura. Que es ese valor de 436 más o menos. Miren, por aquí está 400 aproximadamente. Y si es que yo trazo un círculo con ese radio, ese círculo debe ser tangente al punto. Entonces, por aquí le tengo al circulito. Miren, tengo un circulito con ese radio. Y justo en el punto va a ser tangente. Y ahí tengo yo todas mis componentes. Ahí tengo el unitario tangencial, tengo el unitario normal. La curva en color azul es el círculo formado por el radio de curvatura. Miren, todo esto, todo coincide. ¿Sí? Y es hecho con los datos del ejercicio que nosotros acabamos de hacer. ¿Sí? No es que les haya ajustado o algo más. Simplemente tomé los datos que tenemos nosotros y les trasladé acá al GeoGebra. Entonces vemos que se cumple. ¿Sí? Muy bien. Y ahí también pueden notar ustedes que efectivamente no hay. El radio de curvatura es el radio de un círculo tangente al punto. Y ese circulito nos dice aproximadamente cuál es la curva que va siguiendo nuestra trayectoria. ¿Listo? Muy bien. Les voy a poner el dibujito. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Tengo por acá otro ejercicio. Otro ejercicio. A ver. Dice, una partícula se mueve en el espacio con una velocidad dada por velocidad igual e a la t en i más m t cuadrado j menos un tercio t al cubo k. Con m constante. Calcule la magnitud del radio de curvatura de la trayectoria en t igual a 0. Pongamos aquí que la velocidad está dada en metros sobre segundo.
Muy bien. Entonces, tratemos de calcular. Vamos a dar un minutito y luego le resuelvo.
Ya, ¿cuánto nos quedó? Si a alguien le quedó infinito y no se atreve a decirlo, queda infinito. Sí, vamos a ver. Entonces tengo el radio de curvatura. En este caso, como tengo la velocidad en forma vectorial, puedo utilizar la fórmula primera, que sería la rapidez al cubo sobre el producto cruz entre la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, ¿no? Velocidad es igual a e a la t en i más m t al cuadrado j menos 1/3 t al cubo k. La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, como es una cantidad vectorial, tengo que derivar componente a componente. Entonces, la derivada de e a la t sigue siendo e a la t. Y más la derivada de mt cuadrado. M, como nos dice que es constante, entonces sale fuera de la derivada. Entonces me quedaría 2t. Entonces puedo escribirle ordenadamente así. 2mtj. Y menos la derivada de t al cubo. La derivada de t al cubo sería 3t cuadrado. Como está multiplicado por el 1/3, se cancelan y me quedaría solo t cuadrado. Como me dicen que calcule en t igual a 0, entonces evalúo. Para t igual a 0, tengo el vector velocidad. La componente en j y la componente en k se eliminan porque se hacen 0. Entonces solo me queda la componente en i. Me queda e a la t en i. La aceleración. Perdón, e a la t en i. E a la 0 me quedaría 1, es decir, solo i. Eso faltaría evaluar. La aceleración. También me queda solo la componente en i, porque la componente en j y la componente en k también se hace 0 porque están multiplicadas por t. Entonces, ¿cuál es el producto cruz de velocidad y aceleración? Si hago el producto cruz de dos vectores que son paralelos, el producto cruz es 0. ¿No? Esa es una manera también de saber cuándo dos rectas son paralelas. Si hago el producto cruz de sus vectores de dirección, si me da 0, son paralelos. ¿Ya? Entonces me da 0. Y su módulo también va a ser 0. Entonces, por lo tanto, el radio de curvatura va a ser igual. Velocidad al cubo. ¿Sí? Como tengo i, me quedaría 1 al cubo, ¿no? Sobre el módulo de 0. Esto es lo mismo que 1 sobre 0. Y esto es igual a infinito. Así que si les queda valores de ese tipo, no tengan miedo. Puede ser también una solución. Profe, por si acaso no hay que ver si es más o menos infinito y nada de eso. No, no, aquí no. Vaya. En otros ejercicios se habrá eso. Pero para eso deberíamos sacar con límites laterales. Esa es la única. Ah, ya. Poder encontrar la tendencia hacia más o menos infinito. Ahorita Ya, con profe. infinito. Y que disculpe, no sé si puede volver a repetir la parte desde para t igual a 0, por favor. Ah, ya, claro. Entonces, mira, voy a evaluar
la velocidad. Voy a evaluar la velocidad y la aceleración en t igual a 0. Entonces, tengo aquí. Entonces tengo aquí, ¿no? Voy a evaluarle en t igual a 0. Entonces, en t igual a 0, aquí me queda e a la 0. Esto vale 1. Aquí, como tengo m por t cuadrado, esto se hace 0 todo. Acá tengo 1/3 por t al cubo, todo esto se hace 0. Entonces solo me queda velocidad igual a 1 por i. ¿Sí? Y por eso me queda solo i. En la aceleración, algo similar. Mira. E a la 0, 1. Este término evaluado en 0 se hace 0. Este término evaluado en 0 también se hace 0. Y me queda también i solito. ¿De acuerdo? Si le vemos ahí mejor. Sí, profe. ¿Sí? O lo que sería lo mismo, ¿no? Que tendría yo aquí i más 0j más 0k. Entonces, no tiene sentido que le escriba el 0j y el 0k. Bueno, les dejo ahí por si acaso. Hagamos otro ejercicio. Creo que con este terminamos. A ver. Una partícula se mueve por la trayectoria y igual a x cuadrado menos x menos 6 en metros. De izquierda a derecha. Con rapidez constante. De 10 metros sobre segundo. Determine para x igual a 2 metros. La velocidad y aceleración en componentes tangencial y normal. Y aceleración en componentes normal y tangencial. Listo. Igualmente, vamos a dar unos 3 minutitos para que ustedes traten de hacerle y luego le resuelvo una pantalla.
Muy bien. Vamos a resolver este ejercicio. Bien, entonces, primero la velocidad. Entonces, teníamos que la velocidad tiene una componente tangencial y una componente normal, pero que la componente normal vale 0. Entonces, únicamente tengo yo que la velocidad tiene componente tangencial. Y es más, nos daba la magnitud, nos dice que es de 10, ¿no? Entonces es 10 por el unitario tangencial. Metros sobre segundo. Y ya está la parte de la velocidad. Entonces la parte de la aceleración es la que es un poquito más elaborada. Entonces, la aceleración también tiene una componente tangencial y tiene una componente normal. Pero ¿qué nos decía en el enunciado? Nos dice que la velocidad tangencial es constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración tangencial, ¿qué será? 0. ¿No? Entonces, no tiene componente tangencial la aceleración en este caso. Porque nos dice que la velocidad tangencial es constante. ¿Sí? Entonces, un movimiento rectilíneo, uniforme, no tiene aceleración. ¿Y cuál no tiene? La tangencial. Bien, por lo tanto, la aceleración únicamente va a tener componente normal. Y esto sabemos nosotros que es igual a al módulo de la aceleración normal por el unitario normal. Entonces, lo que debo encontrar es esto. Eso es lo que debo encontrar. Entonces, de las formulitas que nosotros ya habíamos visto antes, tenemos que la aceleración normal es igual a la rapidez al cuadrado sobre la curvatura. La rapidez al cuadrado tengo de dato. La curvatura es la que no tengo. Entonces, voy a obtenerle acá al ladito. Como me dan la trayectoria en una función de x, entonces yo podría utilizar la ecuación que ya conocemos, que sería el radio de curvatura es igual a 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado, y esto a las 3 medios. Sobre el valor absoluto de la segunda derivada de y respecto a x. Entonces, para eso necesito obtener yo las primeras y segunda, la primera y segunda derivada, ¿no? Entonces, eso le hago más atrásito. Entonces yo tengo que y es igual a x cuadrado menos x menos 6. La primera derivada de y respecto a x va a ser igual a 2x menos 1. Segunda derivada de y respecto a x. Esto es igual a 2. ¿Sí? Y en el punto que me pedían evaluar, en x igual a 3, únicamente voy a tener un posible valor aquí, ¿no? En x igual a 2. Voy a tener que la primera derivada es un valor numérico de 3. Entonces, con estos datos puedo resolver. Entonces, ahora sí obtengo el radio de curvatura, que será igual a 1 más la primera derivada al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, a la 3 medios, sobre el valor absoluto de la segunda derivada, que sería 2. Haciendo el cálculo, me queda que el radio de curvatura es igual a 15.81 metros. Y con eso ya puedo encontrar la aceleración normal. Entonces tengo aceleración normal, es igual la rapidez al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, sobre el radio de curvatura que acabo de calcular,
Y eso me queda que la aceleración normal es igual a 6.33 metros sobre segundo. Es decir, que la aceleración, que era lo que me pedían, va a ser igual a 6.33. ¿No serían metros sobre segundos al cuadrado? Ah, sí, gracias. Metros sobre segundo cuadrado. Muchas gracias. Y ahí tengo la aceleración. Profe, ¿nos faltaría el símbolo de vector ahí? ¿O me estoy equivocando? Ah, ¿O sí, no es perdón. neces- Sí. La aceleración es vector y el unitario también es vector. Gracias. Sí, es el de acá. Inge, disculpe la pregunta. Como aquí nos pide, o sea, dejarle en componente tangencial y normal, no es necesario, o sea, con dejarle UN, o sea, por el valor de la aceleración, ya estaría. O sea, Sí, sí, porque nos pide unitario normal y unitario tangencial. Sí, aquí nos dice la velocidad y la aceleración en componentes normal y tangencial. Entonces, con dejarle expresado de esa forma ya es suficiente. Claro, porque si ya le dejáramos, le resolviéramos a ese unitario, pues quedarían en coordenadas rectangulares. Nos va a quedar en términos de I y J. ya, profe, gracias. Sí. Bien, muy bien. Voy a dejar de compartir. Bueno, les voy a encender mi cámara un ratito. Bueno, chicos, entonces eso, ahí quedamos por hoy. Nos vemos más luego en la prueba. Entonces no se olviden que como ustedes son el segundo turno, yo termino de tomarles a los compañeros de 6 a 7 y luego voy con ustedes. Así que por favor tratemos de conectarnos a tiempo para que tengan también toda la hora de la prueba. En esta misma reunión, ¿no es cierto? No, les envié otro link. Les envié Ah, un ya, link ya. por correo. Ahí se conecta. Ya, profe. Esa reunión ya va a estar, en esa misma reunión les voy a tomar la prueba a los chicos del grupo anterior. Entonces a ustedes les voy a habilitar la sala de espera. Entonces van a estar en la sala de espera y cuando ya salgan todos los compañeros del otro grupo, ahí les dejo entrar. Entonces tengan activa su cámara. Si es que tienen cámara de celular, también es válido estar conectado en 2 dispositivos. Sí, y como ya no les veré en todo este tiempo, entonces espero que pasen muy bien en compañía de los seres que ustedes quieren. Dense un tiempito también para hacer otras actividades, además de estudiar. Si nos gustan los videojuegos, si tenemos un novio, novia, vamos a visitarles. Si tenemos un tío, algún familiar que no hemos visto mucho tiempo, aprovechen ese tiempo. Sí, entonces tratemos de hacer también un poquito de actividades extracurriculares, que nos viene bastante bien ahorita que estamos encerrados y un poquito estresados. Si es que tienen tiempo y aún no han visto, vayan a ver Spider-Man. También se estrena Matrix el 22 de diciembre. Entonces, distráiganse también, sin que dejen de lado tampoco sus actividades de estudiante, que para muchos de ustedes es su actividad principal ahora. Entonces, aprovechen el tiempo y espero que les vaya muy bien en la prueba de hoy en la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias, chicos, y nos veremos a la... Profesor, Sí, dime. una pregunta. ¿El tema de la nota se verá en ese momento después de dar el examen o se tendrá una hora de liberación? Eso no conozco.
No programé yo el aula virtual. No, desconozco realmente. No les podría decir si es que es así. Pero ya voy a preguntar y un ratito antes de la prueba, ahí les menciono si es que sí o no. Inge, disculpe una pregunta con referencia a la cámara que nos decía en el video, o sea, como tiene ubicado usted, ¿verdad? Así viendo hacia Sí, nosotros. así como estoy. Sí. Sí. Sí, no me Listo. tiene que compartir la pantalla tampoco. Únicamente la cámara. Y si su computadora no tiene cámara, pueden usar un teléfono celular. Muy bien, chicos. Entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos más luego. Hasta luego. Luego, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego.